Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto nuevamente saludarlos a través de El Salvador Today en el periódico Cronio SB. Qué gusto de veras que nos acompañe en una nueva emisión de su programa. Ayer se cumplieron 3 años de la administración del presidente Salvador Sánchez Serén. Sin embargo, suman 8 años específicamente de una administración al frente de un partido de izquierda. Hoy en esta emisión vamos a analizar los 3 años que ya han transcurrido, pero lo más importante es los 2 que quedan. ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer en 2 años que restan de administración? ¿Qué avances puede ofrecer el actual gobierno? ¿Cuáles son sus retos y sus desafíos? De una u otra forma, el discurso del día de ayer, emitido por el presidente Salvador Sánchez Serén frente a los diputados en la Asamblea Legislativa y al pueblo en general, deja muchos aspectos fundamentales que hoy vamos a abordar en este espacio de El Salvador Today. Y para ello he invitado a un buen amigo y también a una persona que de una u otra forma tiene bastante criterio de análisis. Me refiero a don Juan Ramón Medrano. Juan Ramón, un gusto estar por acá en este nuevo proyecto periodístico El Salvador Today. Bienvenido. Gracias, la orden. Bueno, y recuerde que usted también puede participar con nosotros. Tenemos 2 maneras de comunicarnos vía Twitter. Uno es @CronioSB. Ahí nos puede enviar ustedes un mensaje. Y el otro es mi cuenta personal, @Ongorismos. Ahí usted me puede escribir también. Y por cierto, gracias a quienes nos ponen algunas sugerencias y recomendaciones a través de la cuenta de Twitter. Don Juan Ramón, un discurso que para muchos dejó todavía deudas más que complacencias en cuanto al trabajo. Otros creen que pues es el reflejo de lo que se está haciendo y el presidente lo acertó muy bien. Pero cuando comenzó el discurso lo comenzó con el tema de la delincuencia, aunque primero se refirió a lo de Monseñor Romero y después habló que hemos reducido en un 53% los homicidios y un 49% las extorsiones. En su conjunto, ¿cómo ve usted este discurso? Bueno, los discursos de los presidentes, por tradición, siempre hacen énfasis en lo positivo y rehuyen hablar de las falencias o de lo que les hace falta realizar, porque bueno, suficiente espacio cubren los periódicos para criticar al gobierno siempre, ¿no? Y en este caso, que es un gobierno de izquierda, los grandes medios de comunicación, las maderas de los grandes periódicos son precisamente, faltan medicinas en el hospital, el gobierno no cumple con las promesas que ha hecho en los acuerdos, etcétera, etcétera. Es decir que los problemas que tiene el gobierno, todos los conocemos, a veces incluso agrandados, o sea, a veces incluso exageradamente agrandados. Pero el gobierno siempre trata de, también por supuesto, ponerle una lupa a las cosas positivas que ha hecho y tratar de venderlas en su máxima expresión. Para el caso, los logros que ha tenido este gobierno han sido específicamente seguridad, que ya el presidente dijo, 53% de disminución en los homicidios y un poco menos del 50% en las extorsiones, y que además este año es el año del combate a las extorsiones. Y el otro logro que también destacó, el crecimiento económico, que es relativo porque, si bien es cierto, es poco, 2.4%, en relación al resto de Centroamérica es el más bajo. Pero no olvidemos que Funes agarró el gobierno cuando el crecimiento era de menos 3.5%, es decir, con un crecimiento negativo. Entonces, el gobierno de Funes empezó a levantar el crecimiento económico y este gobierno ha sido más o menos estable, sostenido con un 2.4%, que es de lo que se está hablando, que va a crecer también este año 2017. Y el otro aspecto que el presidente destacó son los proyectos sociales, obviamente, ¿no? O sea, la inversión en los paquetes escolares, la ayuda económica a los sectores más pobres, Ciudad Mujer. Claro, los puntos nodales o centrales digamos, la preocupación del salvadoreño común son la seguridad y la economía. Esos son los centros. Y por supuesto en el área social hay una enorme deuda social, que eso lo hemos tenido por décadas, si no es que por siglos ya, desde que somos república, son el problema de educación, salud, vivienda, es decir, los problemas sociales básicos y la enorme brecha que siempre hay entre ricos y pobres, porque obviamente hay aquí una clase poderosa muy pequeña, con un capital enorme, y una gran cantidad de gente muy pobre, y eso se supone que un gobierno de izquierda
va a tratar de enmendarlo en la medida en que hace una redistribución de lo recaudado con los impuestos. Claro. Este gobierno ha recaudado un poco más impuestos, pero tiene el problema de que poco a poco ha venido siendo cada vez más estrangulado, bloqueado económicamente o enfrentado económicamente por parte de Arena. Y si usted se da cuenta, desde hace más de 2 años, casi desde que comenzó, el gobierno dijo necesitamos 900 millones de dólares, se los habían aprobado, pero por un tecnicismo de que hubo un voto ahí de un diputado suplente, la sala admitió primero un recurso, lo tuvo por más de un año y al final decidió que era inconstitucional el préstamo de 900 millones y a la par también dijo que era inconstitucional la elección de los 84 diputados suplentes. Entonces, lo que le quiero comentar es de que desde entonces hay un bloqueo, porque los 900 millones no se le aprobaron, más de un año, año y medio después le aprobaron la mitad de esos, 550 millones, cuando ya necesitaba muchísimo más y ahora no le han aprobado nada. Pero cuando escucho su valoración, don Juan Ramón, me da la impresión de que, como decía un artículo que leí hace un par de... en el anterior año de cumplir, pobrecito el gobierno, no ha podido hacer lo que tenía que hacer entonces. El gobierno, el gran pecado del gobierno es que agarró la administración en un momento de la última colita de la crisis económica internacional. O sea, ellos agarraron el gobierno cuando había un crecimiento negativo y cuando había una crisis en Estados Unidos particularmente. Y no olvidemos también de que las maras o pandillas ya estaban en 2 dígitos cuando lo agarró el presidente Funes. O sea que ya era un fenómeno en crecimiento imparable. Sí. Y el problema económico, pues igual, ¿no? La inmigración, la pobreza, el crecimiento negativo. Entonces agarró al país en una situación muy delicada y si algo le podemos reconocer a este gobierno es de que no ha permitido llegar al caos o a la anarquía en que han caído otros países como el caso de Venezuela, ¿verdad? Pero por supuesto que no ha cumplido con las expectativas grandes que se creó con la llegada del presidente Funes. Pero decir, por ejemplo, aspectos como El Salvador es ahora un país más seguro. Eso es relativo, porque para la gente común... Pero si lo dice el gobierno, o sea, si yo sé, es una forma de decirlo. Pudo haber dicho también, estamos combatiendo con eficiencia la delincuencia y hemos logrado reducir el 53%. O sea, la forma de decirlo es, por eso le digo, cuando destacan lo positivo, lo agrandan mucho más. O sea, es un país más seguro, es una forma de decirlo, pero para la gente de Soyapango, de Mexicano, Delgado, de Lourdes Colón, de cualquiera de esos lugares, obviamente la situación es igual, a veces peor. Ahora, no podemos negar que las medidas especiales y las fuerzas especiales han llegado al terreno y hay lugares en donde sí han correteado a las maras o pandillas o los han capturado o han muerto en combate. Eso no se puede negar. Y los números de la policía yo los creo. O sea, no tengo por qué decir que no es así. El gran reto que tiene la policía y las autoridades de seguridad pública es sostenibilidad. O sea, no solamente mantener esos números, sino que incluso seguir disminuyendo. Ahí está el gran reto. Y además una estrategia integral, que además de represión haya prevención y además reinserción, que son, digamos, como 3 aspectos y un cuarto que ellos mismos han definido, que es la protección a las víctimas o el apoyo a las víctimas. Ahora, pero hay un punto, Edwin, que yo quería destacarle, y es de que este gobierno tiene una grave crisis económica por el bloqueo de Arena. O sea, ha ayudado mucho a Arena, hay una responsabilidad compartida del gobierno porque es el responsable directo, claro, pero Arena porque lo ha estado obstaculizando. Pero además, la deuda es doble. Está la deuda económica internacional, que dicho sea de paso, estas deudas se empiezan a pagar 5 o 10 años después de que se han adquirido, y hoy se está pagando la deuda de Flores, de Calderón Sol, de Saca, en este gobierno. Para empezar, no son las deudas del frente, son las deudas de los gobiernos anteriores más los gobiernos del frente. Déjeme hacer la primera pausa porque me llama mucho la atención ese tema, y quiero preguntarle también, aprovechando, ¿de qué va a depender entonces que cualquier gobierno, porque a lo mejor dentro de un par de años no esté el partido actual, esté otro, cualquiera que fuera, claro, y vamos a estar analizando lo mismo? O sea, ¿de qué va a depender? Otro cualquiera es difícil, o Arena o el frente, porque son los 2 grandes partidos por ahora. Aquí pueden haber sorpresas. Más adelante tal vez, por ahora no. Pueden haber alguna sorpresa, pero mi pregunta es, ¿de qué depende el éxito o el fracaso también de un gobierno?
porque hay propuestas, hay planteamientos, hay todo un programa de gobierno que se tiene que cumplir, y de qué depende de que esto sea efectivo o no. Voy a la pausa y yo le invito a que se quede con nosotros. Somos El Salvador Today. Don't stop. 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 Hacemos hoy, estimados amigos, una valoración del trabajo que ha desarrollado el actual gobierno, la administración del presidente Salvador Sánchez Serén, pero también los retos y desafíos de los 2 años que hacen falta, porque ¿qué se hizo en 3 años y qué se puede hacer en los 2 restantes como para que el actual gobierno pueda superar las expectativas? Para muchos, para otros la ha superado, porque también hay quienes han destacado que el trabajo que ha desarrollado el actual presidente ha sido aceptable. Pero usted me explicaba algunos aspectos fundamentales que debe de considerar el gobierno, y yo le preguntaba de qué depende el éxito o fracaso también de un gobierno y que cumpla un plan propuesto al electorado como tal, porque hay varios elementos y varios componentes de la sociedad que también deben de ser participativos en el trabajo mismo del gobierno. Yo le decía que en el tema económico hay 2 deudas, una deuda internacional y una deuda nacional. La internacional, ya lo vimos, cuando tomó el gobierno el presidente Funes, ya teníamos una deuda de más de 10.000 millones de dólares, hoy tenemos alrededor de 18, 19.000, o sea, sí ha aumentado más aceleradamente, pero no es la deuda del frente, no que es la deuda acumulada del país. Esa es una cosa, hay que estar pagando 500, 800, 1.000 millones de dólares cada año. Y la otra deuda similar a la deuda internacional es la deuda previsional, porque también en los años 90, en época de Calderón Sol, se hizo una reforma que le tiró la pelota al gobierno, al Estado, que pagara a los pensionados que no cotizan, y los que sí cotizan se los dieron a la AFP, que tiene más de 100 millones de dólares ya de ganancia, o mucho más en los años que ha estado. O sea que, en otras palabras, le dieron el hueso al gobierno y se quedaron con la carne los privados. Cosa que pasó con varios rubros también, o sea, pasó con la telefonía, con la distribución de la energía eléctrica. O sea, hay una serie de cosas ahí que descapitalizaron al Estado para favorecer a la empresa privada, a determinados empresarios. Eso casi nunca se discute. Sí. Pero esa es una de las cosas que están a la base o en la raíz de que este gobierno no tiene mucho margen de maniobra, porque se la quitaron. Además se dolarizó, entonces no hay capacidad de hacer ahí un manejo económico también con la moneda. Entonces, esos son puntos fundamentales. Ahora, vámonos a los otros
a los otros problemas graves que tenemos, el problema de la pobreza, el problema de la falta de crecimiento económico, el problema de la migración y el problema de la delincuencia. Todos son problemas que se vinieron gestando durante décadas y han venido creciendo poco a poco después de la guerra. Entonces, el reto que tiene este gobierno ahora es, desde mi punto de vista, evitar que las cosas se le pongan peor, evitar el impago, porque ya vimos que hubo un default corto, pero ya hubo un problema. Vino en junio uno más. En junio Sí. van a tener que pagar otra vez una cantidad X por la cuestión de las pensiones y además de este problema del impago, también tiene que sostener, y ese es el reto, darle sostenibilidad a el combate a la delincuencia, que implica no solamente mantener a menos del 50% de homicidios en relación a los años anteriores, sino que también disminuirlos cada vez más y integralizar la estrategia. Eso cuesta dinero. ¿De dónde va a salir? Es la gran pregunta. O sea, el gobierno no va a tener el apoyo de Arena más de aquí a 2 años, porque lo que quieren es ahogarlo, porque entre más mal está el gobierno y el frente, más van a votar por Arena supuestamente. Ese es el juicio de ellos. La mentalidad. Entonces no va a haber dinero, van a tener entonces un bloqueo económico, van a tener también entonces un problema de polarización política y van a necesitar más dinero para todos los rubros, en todos los rubros. Si usted se da cuenta, el frente no es que no haya cumplido algunos de los acuerdos. ¿Qué ha pasado entonces? Para empezar, sí les cumplió con el caso de una ley de responsabilidad fiscal. De hecho, ya hay una. Lo que pasa es que no está a la medida del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de Arena. También el Frente ya hizo una reducción, focalización de subsidios, redujo el presupuesto para decir, miren, tantos millones menos vamos a gastar, 50, 70, 80, o sea, han hablado de una cantidad importante. Lo que pasa es que eso es lo poco que se puede hacer en estas circunstancias. Entonces, el punto está, Edwin, en que hay un elemento básico para que se cumpla lo que usted dice, las metas de un gobierno. Claro. No importa si es el Frente o es Arena. Y ese elemento básico es un poco de responsabilidad de parte de la oposición. Un poquito de responsabilidad. Porque la oposición, en el caso de Arena, ha sido totalmente responsable. ¿Cuál ha sido la estrategia? Oponerse a todo. Y tener a los grandes medios de comunicación a la par, al gran capital que lo financia, hacer una gran campaña de decir, este es el gobierno más corrupto, más inepto, más incapaz que ha tenido en la historia del país. Claro, pero a pesar de toda esa campaña, yo le estaba diciendo, hoy estos días ha salido una encuesta nueva de la prensa gráfica que nos muestra que hace 4 meses Arena tenía 14, 15 puntos arriba del frente y hoy, esta semana, sale apenas con 2.4 arriba Arena del frente. Se ha reducido la brecha, hay prácticamente un empate. ¿Qué le dice eso? De que ni el frente está haciendo tan mal las cosas como dice Arena y la derecha, ni tampoco Arena ha capitalizado tan bien las deficiencias del frente, ¿verdad?, como la izquierda y el FMLN dicen. Es decir, que ahí uno y otro nos sale debiendo. El frente porque no nos ha cumplido con la expectativa y Arena porque ha hecho una oposición miope, incapaz de dar y recibir. Usted comenzó respondiéndome en el programa que difícilmente un gobierno puede dedicarle tiempo a los desaciertos porque obviamente tiene un contrapunto que es la prensa o sus mismos detractores que le vive la oposición y que le vive recordando algunas cosas. Pero yo planteo algo, ¿no será interesante que alguna vez un presidente llegue y dice, mire, no le cumplimos al gobierno, o al pueblo por estas razones? No echar culpas, pero sí por lo menos algunas responsabilidades. Porque, por ejemplo, yo encontré algunos aspectos que el presidente no incluyó en su discurso. Por ejemplo, no habló de reducción de salarios a funcionarios que ganan más que él. No justificó, por ejemplo, de una u otra forma, aspectos relacionados con los sobresueldos, que es un tema que de una u otra forma también les abarca a la izquierda. Sí, o sea, no solamente la derecha, de que la derecha tiene la carga más grande, pero también a ellos les alcanza una cosa. Sí, porque diferente hubiese sido que tal vez solamente fuera un aspecto vinculante a un solo partido, pero aquí les afecta a todos. Entonces, ¿qué hacer cuando no hay temas
que no son incluidos o que el presidente lo salta, pues. Fíjese que el Frente tiene ahí un par de haberes importantes que pueden ser armas de cara a las próximas elecciones que les puedan permitir empatar o ganar el partido electoral, no solamente para alcaldes y diputados, sino que sobre todo para presidente. Y es el hecho de que tiene a un alcalde de San Salvador que se ha distanciado del Frente y que lo ha criticado. Precisamente él ha aceptado estos errores. Él ha dicho no puede el Frente estar administrando las cosas en función de los más ricos para afectar a los más pobres, como el caso de focalizar subsidios, por ejemplo. Y les ha dicho también que los funcionarios deberían de ser supervisados e incluso enjuiciados si han cometido algún delito o alguna falta moral en su comportamiento ético que la gente espera de ellos. Es decir, ese distanciamiento, si usted se da cuenta, cuando se hace la medición en la prensa gráfica, que es la última encuesta que hemos visto, el liderazgo de todos los políticos que hay en el país, de Nayib Bukele es de 50 y pico %, y el que va inmediatamente después es Gerson Martínez como con un poco más del 15%, luego viene Oscar Ortiz, y allá bien abajo están los de la derecha, está Carlos Calleja, está Norman Quijano, está Roberto Dawson, pero muy abajo. Sí. Entonces, ¿qué le dice eso? De que la gente esté esperando que sí hay esa capacidad de autocrítica, esa capacidad de crítica, de decir, eso no se debe hacer, esto es lo que hay que hacer. Entonces, ese distanciamiento pone a Bukele muy arriba de todos los demás liderazgos. Ese es un bien que puede tener, un bien político que puede tener el Frente, si inteligentemente lo usa para candidato o a alcalde inmediato o a presidente dentro de menos de 2 años. Y el otro aspecto importante que el Frente también tiene es que ha sabido tirarle parte de la carga a Arena y decir, ustedes señores son irresponsables, no me apoyan los préstamos, ustedes han usado a la Sala de lo Constitucional para que no me apoye préstamos, para que nos afecte con el Citrans, para que ahora digan que van a investigar a todo el gabinete de Funes cuando realmente tiene que haber investigación de individuos. O sea, eso le dice el Frente, me da la impresión de que es un uso político de la Sala de lo Constitucional. Y encima también ha estado criticando al fiscal que está investigando a determinada gente, pero que los sobresueldos no los había citado. Ya el fiscal ya dijo que sí los va a investigar, ¿verdad? Déjenme hacer otra pausa y quiero hablar de esa parte, porque estos 2 años que restan pueden ser todavía más fuertes o más cargados que los 3 que acaban de concluir. Y obvio, tenemos a la vuelta de la esquina 2 elecciones, una de diputados y alcaldes y una presidencial, que eso hace todavía que el ambiente se ponga más pesado. Vamos a hablar sobre eso en el siguiente bloque. Continúen con nosotros, somos El Salvador Today. Deporte total. Todas las leyendas, todos los deportes, para todo el mundo. Cronio.sb.
invito para que usted también sea parte de este espacio de El Salvador Today y nos pueda escribir a nuestras cuentas de Twitter, @CronioSB y @Congoísmos, y también que participe de manera activa en nuestro chat habilitado aquí en Facebook Live a través del Facebook del periódico digital Cronio SB. 2 años restantes, sale lo constitucional y obviamente todos los otros sectores que podrían de una u otra manera convertirse en una especie de valladar, de bloqueo, como usted lo ha mencionado, en contra del Ejecutivo. ¿Se verá más marcado esto todavía? Sin duda. Pero fíjese que antes de entrarle a esta parte, que es la parte más negra, digamos, de lo que va a ser la campaña electoral. Vamos a ¿cómo se llama? A profetizar en esto. Sí, antes de eso, hay otra cosa que raras veces se destaca, porque es muy obvia, porque está ahí y ya se da por sentado de que así debe ser, y es el hecho de que, si usted se recuerda, en la primera campaña, en la campaña entre Funes y Rodrigo Ávila, la derecha hizo énfasis en que el FMLN y Funes iban a ser genuflexos al socialismo del siglo XXI y que iban a seguir las órdenes de Chávez, sí, del coronel Chávez. Y en la práctica lo que ha habido es claramente una diferenciación, por lo menos de Funes fue muy claro de diferenciarse de Chávez y del socialismo del siglo XXI, pero más que importante que eso se ha criticado mucho al frente porque ha renegado de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Pero si usted revisa, todas las resoluciones han sido cumplidas por el frente, porque el frente ha dicho al final las resoluciones de la Sala son de obligatorio cumplimiento. O sea, reniega, patalea, chilla como el cuche, pero termina cumpliendo la resolución de la Sala. ¿Qué le dice eso? Que hay un equilibrio de poderes, y un equilibrio un poco desequilibrado, porque la Sala hoy está prácticamente por encima del Ejecutivo y del Legislativo. Es la última palabra, y por la vía de supuestamente dar una interpretación de la Constitución, ha hecho reformas constitucionales, ¿verdad? Varias reformas constitucionales, como el caso de decretar, por ejemplo, que es inconstitucional la elección de los diputados pasados, los suplentes, ¿verdad? Y otra serie de reformas. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? De que hay un respeto al equilibrio de poderes, hay respeto a la libertad de expresión. No hay un solo medio que haya sido reprimido en este país. Hay respeto a la libertad de organización y de circular libremente y de manifestación. Incluso es hasta exagerado el nivel de críticas, y no solo críticas, sino que de mofas e irrespeto que hace la oposición y los adláteres. Hay un montón de sindicatos, entre comillas, ONGs, entre comillas, que son gente que está financiada por Arena, por la derecha, que está criticando duramente al gobierno. Y en eso no ha habido tampoco represión en las calles. Las elecciones acá son vigiladas por todo el mundo, la OEA, la ONU, quien quiera venir, y al final estos organismos dicen las elecciones fueron más o menos limpias. ¿Qué le quiero decir con esto? De que en estos 2 periodos presidenciales de la izquierda se han ampliado los espacios democráticos y se ha profundizado la vigilancia en contra de la corrupción. No es que el gobierno haya hecho el trabajo de combate mucho más enérgico de la corrupción en su gobierno, pero ha permitido que la Sala Constitucional, la Sección de Probidad, la Fiscalía General de la República, el Instituto de Acceso a la Información Pública, los medios de comunicación, todos funcionan y le señalan cualquier error. Y si usted se da cuenta, los supuestamente corruptos del frente son 2, 3 señalados a los cuales no se le ha aprobado mayor cosa, que son particularmente Sigfrido Reyes. Han estado también queriendo vincular a Óscar Ortiz con Chepe Diablo y no sé quién de allá de Occidente, y que al final no hay mayor vinculación. El otro que han señalado, que dicen que trafica hasta con armas, es José Luis Merino, pero tampoco hay pruebas. ¿Qué le quiero decir con esto? De que han magnificado pequeñas cosas ahí, que hay algún tipo de vinculación y que al final la vinculación no es imputable, pero hay una lista larguísima de sobresueldos, de problemas de corrupción, de problemas de incluso, de que se han privatizado cosas de manera un poco oscura, que eso no lo han sacado los grandes medios de comunicación. Entonces, al final, lo que le quiero comentar es de que de parte de este gobierno sí ha habido una actitud bastante responsable,
que obviamente ha tenido la avalancha de críticas, ¿verdad? De presentarlo como el peor gobierno de la historia, pero en la práctica, y esta es mi conclusión, en la práctica el electorado no se equivoca. En la práctica ellos tienen una clientela, si quiere llamarlo en sentido peyorativo, o una base social que vota por ellos y que va a ser muy reñida esta elección para alcaldes, diputados, y lo mismo va a ser para presidente. Va a depender, eso sí, la diferencia la va a hacer el candidato, porque los partidos están más o menos igual. Pero en el fondo usted va a tener una gama de poder elegir, pero lo que nosotros recogemos de parte de la gente, de la población en la calle, es esa insatisfacción que queda. Hay un esfuerzo, como usted lo dice, que no hay ninguna dependencia de otro país, aunque le han señalado al presidente que, por ejemplo, salió para Venezuela a dar el pésame a la familia de Chávez y no se quedó aquí por la gente de Opico, por poner un ejemplo. O sea, también hay cosas que se han puesto en la balanza. Además, en ese punto, ahí hay un déficit claro de parte del presidente de liderazgo. O sea, él dijo, yo me voy a poner al frente del combate a la delincuencia. Pero no lo hemos visto ahí. Es más, ha estado bastante desaparecido de los medios de comunicación. Es su estilo, es su forma de ser. Él no es un buen comunicador. Y fíjese que, por ejemplo, ayer varios colegas me hacían a la referencia de que al presidente no se le puede abordar como en otros momentos se le ha hecho a los presidentes de turno. O sea, si usted quiere entrevistar al presidente en un evento como tal, interrogarlo, interpelarlo, sí, ahí mismo no se puede. Entonces hemos tenido a un presidente estos 3 años de que no ha dado ni siquiera entrevistas a los medios de comunicación que siempre, cada año, pues nos buscábamos para tener una entrevista y que el presidente diera su planteamiento. Pero aquí no ha sido lo mismo, ha sido diferente. O sea, el presidente solamente con el Festival del Buen Vivir y algunas otras actividades muy puntuales en las que él nada más en Casa Presidencial habla, pero por lo demás no tenemos ese acceso. Claro, y tomamos los últimos 3 presidentes, digamos, el caso de Francisco Flores era un tipo que se sabía manejar. Saca y Funes son comunicadores, o eran comunicadores, y Sánchez Serén ha sido otra cosa. Él siempre se ha destacado por ser un tipo parco, que delega funciones y que no es un buen comunicador. Ahí tenemos el resultado. Por supuesto que lo que sí le demanda a la población es un liderazgo presente en aquellos momentos coyunturales importantes, que tampoco lo ha tenido. Esa es la deuda que creo yo que tiene el presidente actualmente, y que obviamente va a haber una gran diferencia, pienso yo, entre este presidente Sánchez Serén y el próximo presidente, porque si usted se da cuenta, a los dos que han puesto de izquierda y de derecha más en la palestra han sido o a Nayib Bukele a la izquierda o a Carlos Calleja a la derecha, aunque en la derecha no está todavía decidido todo. Ahí hay otro candidato fuerte que no ha dicho voy, como sí ha dicho Carlos Calleja, casi ha dicho yo sí voy, que es el caso de Javier Simán, que por cierto es un tipo con bastante formación y capacidad empresarial, pero también política, también podría ser un buen estadista. Pero yendo a la práctica, si gana Bukele o Callejas o Simán, sí tendríamos a presidentes que son mucho más desenvueltos y gente joven con ideas nuevas que ojalá se vayan a implementar. Y el otro que está del lado de la izquierda, si usted da cuenta, inmediatamente después de Bukele es Gerson Martínez, que también ha hecho un papel aceptable, un buen papel en el área de obras públicas, porque por mucho que lo hayan querido bloquear, hay un montón de obras concretas que se han implementado, y él mismo ha dicho a mí que me investiguen porque yo no tengo nada que ocultar. Por ejemplo, el tema de la tregua, ¿qué tanto peso puede tener en este proceso electoral y qué tanto se va a convertir también en una piedra en el zapato para el partido ahorita en el gobierno? Mire, la tregua y los sobresueldos, los dos son temas fundamentalmente político-electorales. Pero solamente electorales, fundamentalmente, porque en realidad se cometió algo que no tuvo que haberse hecho y hay que señalarlo como tal. Es que la misma fiscalía en un momento determinado dijo, es que la tregua en sí no es delito. O sea, querer buscar una tregua para disminuir los homicidios en El Salvador o para evitar que las maras o pandillas delincan, esa era una forma de tratar de resolver el problema de la seguridad. Y el mismo Mijango ha dicho, yo lo que he hecho es intermediar para ver cómo resolvemos un gran problema que nadie ha podido resolver. Pero ¿por qué lo hicieron entonces en secreto? ¿Por qué no se expuso ante la gente? Ese ya es otra discusión. Esa es la crítica que le hace el fiscal. Incluso
ha dicho de que es una cosa sucia o una cochinada. Una changoneta. No, una cochinada, dijo incluso específicamente. Pero esa es la opinión del señor fiscal. En la práctica no hay pruebas materiales, al parecer, que puedan implicar ni a Funes ni a Munguía Payés. Lo que hay son supuestas órdenes de palabra, y los que sí concretaron algunos hechos que pueden ser imputables, como es el caso de que pasaron ahí plasmas y una serie de cosas, o pollo y no sé qué, las fiestas pornográficas de que se habla, es decir, que le dieron una serie de facilidades a los delincuentes que no deberían de haberle dado. Eso supuestamente es una cosa que se le puede imputar a los mandos intermedios. ¿Pero por qué? Porque los mandos superiores tenían que haberse dado cuenta, o sea, no creo yo. No, es que por lógica todos sabemos de que eso tiene que venir de arriba. Claro. Pero en los juzgados, el juez lo que valora no es lo que dijeron, sino que es las pruebas que le presenta la fiscalía. Y si no hay prueba robusta, no hay caso. Por eso es que no tienen sentado en el banquillo de los acusados, sino que los han invitado como testigos al vicepresidente, al ministro de Defensa, o incluso a Funes. Han hablado de llevarlos como testigos, no como implicados. Pero no sé, ¿cómo cree usted que esto? Porque si el presidente, que es el que da las directrices, las órdenes, no creo que no le hayan comunicado y le haya dicho, ahí vean ustedes y lo que decidan ustedes. Claro que no es así, No pero le digo, eso es lo que por lógica se sabe. Es exactamente lo mismo que pasa con los sobresueldos. Con los sobresueldos todo el mundo decía, miren, hay un rubro dentro del presupuesto nacional o dentro del presupuesto de casa presidencial que es gobernabilidad. Y ese es un concepto amplísimo. En gobernabilidad estaban los sobresueldos, porque obviamente si venía un tecnócrata que ganaba $10,000 en el Banco Mundial y aquí le iban a pagar 5,000, tenían que darle 5,000 de sobresueldo para equilibrarle su salario. Pero además de eso, gastaban también en gobernabilidad, que implica desmontar algunos grupos, por ejemplo, que estuvieran conspirando en contra del gobierno, o grupos delincuenciales que había informantes para poder capturar a los cabecillas, o infiltrados en grupos de narcotráfico, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas en donde supuestamente se invirtió un montón de pisto. Entonces, ¿qué le dice eso? De que de los 240 y pico millones que hablan que malversó, o sea, apropió, o como usted quiera llamarle, el expresidente saca, al final resulta que son unos pocos los que no se sabe si los agarró o los invirtió en otras cosas. Pero el grueso de ese dinero está en sobresueldo, está en gobernabilidad, está en un montón de cosas que se gastan. Bueno, mire, y van a quedar varias preguntas, como le decía, que tal vez el presidente no ha respondido, y si alguna vez tenemos la oportunidad de entrevistarlo, vamos a tener que conversar con él esto, porque por ejemplo, ¿qué hay sobre el caso de Odebrecht, por ejemplo, de Brasil? No se ha hablado de eso. ¿Qué hay de la explicación de que el Estado paga 144 millones para los seguros médicos privados de los funcionarios? ¿Qué hay que no ha pedido disculpas o perdón por los accidentes causados por motoristas de casa presidencial? Que por cierto hace poco ya hubo uno que se conciliaron, y no explicó por qué a la fecha El Salvador sigue teniendo territorios controlados de pandillas en el país, y ahora si en realidad es más seguro o no. En fin, hay un montón, don Juan Ramón, de planteamientos que los presidentes, y no solamente él, porque todos han sido igual, obvian a la hora del discurso. Sí, de cuestionamientos que no los van a responder, porque obviamente el presidente lo andan cuidando de que no cometa errores a la hora de dar una opinión, digamos, espontánea. O sea, si usted se da cuenta, incluso en la campaña no hubo un debate abierto, sino que hubo un debate cerrado. Él hizo su exposición y hasta ahí llegó. O sea, no lo pusieron a discutir o a debatir con los candidatos, con Norman Quijano y con Tony Saca, por ejemplo, cuando habían tres candidatos más importantes. O sea, esa es la forma de cuidarlo, de que no vaya, como decimos un buen salvadoreño, a meter la pata, y que después lo cuestionen más de lo que hoy lo están cuestionando. Es mejor que lo cuestionen sin que él cometa el error, y no ya habiendo él abierto la boca y dicho una cosa que le afecte. Bueno, vamos a quedarnos en este punto, Juan Ramón, y quiero agradecer que nos haya visitado, y interesante conocer sus reflexiones y análisis, y la puerta abierta, como siempre, El Salvador Today, para que nos pueda visitar y poner en perspectiva todos estos temas. Así que muchas gracias. Gracias por invitarme, y bueno, les deseo suerte en este espacio. Bueno, muchas gracias. También a ustedes, estimados amigos, por ser parte de este proyecto periodístico. Recuerde siempre, usted puede comunicarse con nosotros y ser parte de este ejercicio
los días que estamos transmitiendo para ustedes. Por ahora es todo, muchas gracias, bendiciones.